Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según cuando escuchen este programa. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad. Saludamos a todos los amigos que están en el chat, a los que nos siguen a través de los videos del programa, a los que escuchan los audios que están en el depósito de iVoox de Radio Mantra. Todos son bienvenidos y nos encanta cada semana estar conversando con ustedes y sobre todo los del chat, ¿no? Que son más activos en su participación. Agradecemos a todos los que ayudan a hacer este programa, a las chicas de Colombia que investigan y buscan textos y hacen una labor increíble, y a todos los que manejan los audios, los videos, y bueno, y todos los que nos dicen adelante cada semana. Nuevos amigos que se enteran del programa y que lo escuchan, le agradecemos muchísimo. Y a Radio Mantra, ¿no? Que siempre nos dio esta oportunidad desde el principio, Maga, que nos impulsó y que nos sigue desde lejos monitoreando, y a Sebastián, que está siempre acá con nosotros, ahí en los controles, haciendo maravillas. Gracias a todos. Hoy no está Jesús Iglesia, que se encarga de ver quién está en el chat. ¿Quién me puede decir quién anda por acá por el chat? Bueno, está Clara, Anita, Josefina, Raquel de México. A ver, son las que veo ahora. Bueno, y ya van llegando Sí. todos. Un gran abrazo para todos. Y bueno, y acá alrededor de la mesa les habla Daniel desde Rosario, Argentina. Y recién estaba Marcela desde Tucumán. ¿Cómo te preparás para este programa, Marcela? Y bueno, Dani, antes de continuar, quería enviar también un saludo a todos los que nos dejan mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, y aquellos que están comentando los temas del programa y todo, un abrazo muy grande. Algunos nos escriben también, siempre diciéndonos cosas muy, muy lindas y muy cariñosas. Y bueno, me preparo. Claro, todo ese trabajo que haces vos en Facebook, ¿no? Que hay que publicar textos, imágenes y anunciar el programa. Y bueno, ahí se recibe el feedback, ¿no? Así, sí es. Y así que bueno, un abrazo muy grande para ellos. Y bueno, siempre doy la nota de misterio, esperemos que este programa les guste. Y aquí estoy muy agradecida por poder participar hoy de este programa. Se aprende muchísimo, esperemos que les guste, Dani. Así que muchas gracias. Bueno, y saltando a España, Joana de vacaciones, Juanito no sé si salió ya para África, Jesús Iglesia con actividades y no puede estar hoy, es una lástima, pero en Barcelona lo tenemos a Jesús Arcano. ¿Cómo está, Jesús? Sí. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, muy bien. Hay que decir que estamos en una oportunidad inmensa. Mañana será el novilunio de Libra y bueno, que se nos está acabando el año 2017 prácticamente. Estamos finalizando el mes de octubre, que estamos en el 357 programa de Sirviendo a la Humanidad y que el tema de hoy tiene mucho que ver con la evolución de cada uno de nosotros, nada más. Yo cuando miro el número del programa, uno dice, uy, cuántos programas, ¿no? Pero cuando uno se pone los laureles, el programa se viene abajo, así que sigamos adelante sin mirar el número. Pero bueno, bienvenido a lo que dice, ¿no? Jesús. Y bueno, vamos entonces al programa de hoy. Seguimos en nuestro afán de investigación, semana tras semana, y después de algunos programas donde abordamos el tema de las emociones, que fue un programa muy visto, está llegando a 1000 visualizaciones, así que ya vamos a volver. También hemos hecho el de la mente es una entidad, pensamos o somos pensados, esas cosas que nos dice don Vicente Beltrán Anglada que llaman la atención y nos hace pensar, nos hace investigar, nos hace reflexionar en nosotros mismos. Y bueno, y hoy traemos
un programa similar y que se llama Separar o Disociar Kama de Manas. Disociar Kama de Manas. Suenan raras estas palabras, ¿no? Pero que están sacadas de la teosofía y del lenguaje esotérico. Ya muchos saben que manas es mente, y kama es deseo o emoción. Así que es separar la mente, el intelecto de la emoción o del deseo, ¿no? Muchos psicólogos, psiquiatras y científicos de las neurociencias que están investigando mucho y muy profundamente desde el año 1995, nos hablan que la emoción y el pensamiento están interligados, que son interdependientes. Y realmente es así. Por eso en alguna etapa hay que separarlos esos dos, ya vamos a ver cuándo, ¿no? Cuando aparece una emoción en el campo de la conciencia, automáticamente se genera una imagen mental, un pensamiento. Y al revés, a veces los pensamientos generan emociones, ¿no? Eso es, las emociones pueden surgir por un impacto externo, un hecho, o pueden surgir por un impacto interno que puede ser un pensamiento, ¿no? El mejor ejemplo que nosotros últimamente hemos visto es el de la ansiedad. La mente comienza a pensar o tener imágenes de un futuro amenazador, de algo malo que puede suceder. Y en función de esas imágenes o pensamientos va agrandando todas esas imágenes negativas y amenazadoras. Entonces, ¿qué pasa? Se produce en el emocional, se produce la ansiedad. Ansiedad en el cuerpo emocional, ¿no? Y si eso continúa y no tiene una resolución, una separación, por decirlo así, aparece un sufrimiento en la persona sufre por tener ansiedad, está nerviosa, a veces llega a tener alteraciones incluso físicas bastante graves, ¿no? Así que cuando llega el momento de esos pensamientos amenazantes que iban a ocurrir en el futuro, ese futuro se hace presente, uno ve que no era tan malo después de todo la situación amenazadora, ¿no? Inclusive a veces esos temores nunca llegan a cumplirse. El maestro tibetano habla mucho de esto, ¿no es cierto? La gran cantidad de temores que nunca se llegan a cumplir y que eran ilusorios, ¿no? Pero el que aceptó ese pensamiento amenazante padeció la ansiedad, ¿no? Así que, bueno, Vicente Beltrán Anglada, Krishnamurti y otros pensadores nos hablan entonces de separar o disociar el pensamiento del deseo, el kama del manas, como se dice en la literatura esotérica. Es una etapa dentro del proceso de liberación cuando la persona o el discípulo espiritual puede vivir atento a todo lo que ocurre dentro y fuera de sí. Cuando decimos que es un proceso, es decir, sabemos que hay un porcentaje de la humanidad que está polarizada emocionalmente, es una persona emocional, es físico y emocional. Después los que tienen una educación empiezan a desarrollar la mente. Entonces son físico, emocional y mental. Y el emocional y el mental están unidos, es kama manásico, es como un cuerpo mezclado, ¿no? Y después cuando se avanza en la meditación, en el Raja Yoga y otras prácticas, viene la oportunidad, que es el momento del que vamos a hablar hoy, viene la oportunidad de separar kama de manas y poder gerenciar y controlar las emociones y los pensamientos. Hay un místico, no me acuerdo de qué país era, húngaro era, y creo que era de Hungría. De Budapest. Ilie Sioara, ¿no? Y él nos habla con sus poesías tan potentes, desde un nivel evolutivo bastante interesante que él llegó a alcanzar, nos habla en poesía. Y hoy trajimos una parte de una poesía que dice así: simplemente escucha y observa, con atención total, los pensamientos, imágenes, deseos e ilusiones de una mente que se alimenta de ideas. Los movimientos automáticos del pensamiento, creado por el tiempo y que se plasma en un ego posesivo y arrogante, ¿no? A veces es fuerte, igual que Krishnamurti, nos habla de egos posesivos y arrogantes cuando le damos mucha importancia
a los deseos y a los pensamientos, ¿no? Y bueno, como hacemos siempre, vamos a leer algunos textos y luego iniciamos la conversación. Y el que comienza con la lectura es Jesús Arcana. La humanidad actual se mueve todavía desde el ángulo de la evolución, inducida mayormente por impulsos instintivos, dictados por las necesidades inherentes a la vida psicológica. El límite de sus observaciones y las fronteras que limitan la sensibilidad a la vida espiritual crean las necesidades de carácter inmediato. La lucha se centraliza en el campo emocional, en aquellas zonas de actividad en donde la mente y el deseo tratan de resolver el proceso kármico y de hallar adecuadas soluciones a los múltiples problemas que surgen del cotidiano vivir. Esotéricamente, podríamos decir que se trata de actividades kama-manásicas, es decir, conducidas por la doble motivación de la mente intelectual y por la fuerza incentiva del apremiante deseo de lo inmediato. Este texto procede del libro Conversaciones esotéricas, y el maestro de don Vicente le dice a Vicente y a sus condiscípulos dentro de la Shrama. Os he hablado de la atención desde un ángulo espiritual, supremamente esotérico. Pero atended, que desde que empezasteis a estar atentos al yo espiritual, toda vuestra vida espiritual adquirió un tinte de atención realmente profundo y expectante. Ese estado de atención determinó un cambio profundamente drástico en vuestra existencia, que alteró, sin que os deis cuenta, vuestro karma o destino. No quiero entrar de momento en detalles sobre este punto, que os será aclarado más adelante, pero sí tengo interés en remarcar que este hecho se inició desde el momento mismo en que disociasteis vuestra personalidad de la influencia kama-manásica, ya que es a partir de este momento que empezasteis a tener control efectivo sobre el elemental constructor del cuerpo astral. Ved también que es muy intencionadamente que os hablo del cuerpo astral en su verdadero significado esotérico, es decir, como una entidad, y es así como ha de considerarlo el verdadero discípulo. Bueno, estas palabras de don Vicente pertenecen a su libro Diario Secreto de un Discípulo. Sí, ¿cómo te cuesta, Marcela, pronunciar la segunda persona en plural, ¿no? El vosotros de los españoles. No estamos acostumbrados. Bueno, este último texto es muy significativo, ¿no? Donde él pone el énfasis, el maestro de Vicente, porque Vicente tiene en el Diario Secreto de un Discípulo, a veces lo hace hablar al maestro, y pone un énfasis importante en el proceso evolutivo cuando aparece la atención, ¿no? La atención, que es uno de los pilares del Agni Yoga. Yo tengo una amiga que está experimentando el mindfulness desde hace poco, y el mindfulness es eso, ¿no? La atención plena. Y dan ejercicios de atención que se van practicando, y mi amiga está cambiando y mucho. Nunca había meditado o muy poco, y es lo que nosotros intentamos hacer con el Agni Yoga, ¿no? Prestar atención, y cuando prestamos atención tenemos la oportunidad de observar pensamientos y sentimientos, y ahí ver lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo están unidos a veces, y la importancia de disociarlos a los pensamientos de los deseos. Entonces, ¿qué les parece? A ver, vamos a hablar más en criollo, más simple de lo que dicen los textos. ¿Y qué les parece? ¿Cómo viene la mano con este asunto? ¿Jesús? Pues mira, hay que entender una cosa. Si hacemos un poquito de historia, y en el campo de la espiritualidad, en el campo del sendero del discipulado, como se le quiera llamar a la ciencia esotérica, de vez en cuando hay que recorrer un poco a la evolución.
a eso que nos habla magistralmente la doctrina secreta. Hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de un tema, el tema kama manásico, que afecta prácticamente a la totalidad de la humanidad. Son muy pocos en el planeta Tierra, comparativamente hablando, que pueden realmente separarlos y que han trascendido incluso más los dos aspectos. Cuando recurrimos, por ejemplo, a figuras históricas del pasado, en Occidente hemos tenido grandísimos pensadores, desde los tiempos de Platón hasta la actualidad han habido grandes pensadores, grandes almas, grandes seres que tenían una visión muy, muy profunda y que nos han enseñado a utilizar precisamente el aspecto manásico. Pero en Oriente hubo uno que francamente todavía nos deja anonadados con su presencia y sobre todo con la profunda sabiduría de sus palabras. Digo profunda sabiduría porque si esa información que se atribuye al Buda no se pone en práctica, no será entonces sabiduría. Y este estudiante tiene que agradecer mucho a esas enseñanzas en un momento de su vida, cuando empezó a darse cuenta de que no era lo mismo el deseo que el pensamiento. No era lo mismo el kama que el manas. Y hay que decir que esa etapa que se supone que llevamos ya unos 6 años con este programa de Sirviendo a la Humanidad, ya lo deberíamos tener resuelto. Aparentemente esa ecuación está resuelta, pero hay que decir que en el día a día, en el campo de batalla diario, es donde se demuestra realmente si el kamas y el manas están completamente disociados y si realmente hemos apostado ya por vivir en el mundo de la mente. Adelante, Marcela. Sí, Jesús, tal cual. O sea, uno puede conocer este tema esotéricamente, haber leído, pero ¿de qué se trata en la vida cotidiana esto? Y un ejemplo que se me ocurre es el ejemplo del dinero. A través del dinero sabemos que podemos obtener muchísimas cosas. Entonces, si ese deseo, si ese afán, ¿no?, que tenemos de conseguir dinero para conseguir otras cosas, se va mezclando y va estimulando la mente a veces ese deseo y a veces nos hace perder de vista y de cuenta la vida real y cotidiana que tenemos, por lo cual esta premisa que es la separación de la mente y del deseo tiene efectos muy prácticos en nuestra vida. Vos hacías alusión recién al Buda, ¿no? Y él equiparaba lo que era el deseo con el sufrimiento, porque el deseo en sí va generando ciertas emociones colaterales que van surgiendo en el individuo. En realidad es un desgaste total, según mi visión, de la energía, por lo cual, si estamos atentos, podremos ver entonces cuál es ese deseo que se está manifestando. Si entre todos acá los que estamos conversando, por un segundo entráramos así como en un silencio, inmediatamente imaginaríamos o se nos presentaría algo que deseamos. Entonces esa estimulación de la mente al deseo y ese mundo kama manásico que nos hablaba Daniel recién, es donde está nuestro trabajo, es decir, lograr a través de la observación y la atención esa separación que en definitiva traerá en su momento una nueva a través de la liberación. Liberarnos de eso que emocionalmente nos va oprimiendo, como es a veces ese deseo. Así que bueno, voy por ahí a ver qué me dice Dani. Yo puedo agregar lo siguiente, ¿no? Yo de budismo no sé mucho, pero algunas cositas sí, ¿no? Y Buda cada vez más está siendo reconocido. El Buda sí, él cuenta la historia, ¿no? Que él veía la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, ¿no? Entonces, después de meditar mucho, él dice, lo que produce el sufrimiento es el deseo. Cesa el deseo y para el sufrimiento. Bueno, uno lo lee y dice, bueno, son cosas del Buda, pero prácticamente, ¿qué significa, no? Que cese el deseo. ¿Podemos vivir sin deseo? A la gente le gusta desear cosas y satisfacer el deseo. Y ustedes fíjense, ahí cuando vos hablabas, Marcela, del deseo y del dinero, el dinero que compra cosas para satisfacer el dinero, ustedes fíjense cómo el sistema capitalista actual, que da grandes dividendos, grandes sumas, grandes lucros a muchas compañías, usan la propaganda a través de la televisión.
Entonces, a través de la televisión, nosotros que recibimos imágenes de una linda comida, de un lindo auto, de una linda casa, de cosas que a uno le quedan con la imagen de la televisión y que viene acompañada con lindos colores, con buena música, sincronizado, son expertos en ponernos en la pantalla algo que terminamos deseando. Es decir, después vamos al supermercado y compramos todo para satisfacer un deseo que nos han creado, un deseo artificial, ¿no es cierto? Ahora, yendo al tema de hoy, a mí me gusta ser práctico, no sé si lo logra a veces. Si uno logra separar, digamos, la mente del deseo, viene la propaganda y uno ve que es una propaganda, que hay gente que quiere vender cosas, ¿no? El sistema capitalista. Y yo me separo de eso, no se me genera el deseo, el control de la mente y la atención hace que la propaganda en mí no surta efecto. Entonces yo si voy al supermercado, compro aquello que necesito y que está en el supermercado. Yo voy al supermercado y cada vez hay menos cosas que necesito en el supermercado porque toda fabricación de alimentos súper llenos de aditivos y demás, prefiero ir a la verdulería de acá, de la esquina de mi casa, ¿no? Pero ustedes fíjense cómo esto de separar la mente del deseo, cama de manas, que parece una locura de Vicente cuando lo dijo, tiene mucho que ver. Incluso si hubiera mucha gente que pudiera separar cama de manas, a lo mejor se viene abajo el sistema capitalista, no sabemos. Bueno, Jesús dice que la mayoría de la gente está polarizada en el deseo y a lo mejor falta un poco, pero cuidado, cada vez hay más gente que piensa, ¿no? Y le busca la vuelta a qué es lo que está pasando en el mundo. Es cierto que cada vez hay más gente que se está planteando, se está respondiendo a las preguntas de la Esfinge. ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me encamino? ¿No? O al oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Pero también es cierto que todos somos esclavos de esta dicotomía, de esta dualidad que a veces es terrible en el sentido de que enfermamos, como bien decía el tema citando al Buda, la famosa rueda de Shansara, las encarnaciones, vienen precisamente por vivir en la periferia, vivir en el mundo del deseo. ¿Por qué vivimos en el mundo del deseo, en el mundo de la extrema dualidad? Porque nuestra conciencia se siente plenamente identificada. Hasta que uno no tiene una crisis de orientación interna, y puede ser después de muchísimas encarnaciones de padecimientos, uno no empieza a ver la realidad que hay detrás de la apariencia. La apariencia es el mundo de los deseos. Aquí deberíamos recitar otra vez a Platón y su famoso mito de la caverna, en el cual desgraciadamente vivimos, toda la humanidad vive que estamos en la caverna, es decir, nos estamos creyendo la proyección esa que nuestro mundo emocional nos ofrece continuamente, y la televisión viene como anillo al dedo, es decir, viene perfectamente equiparable. ¿Por qué? Porque vemos por la pantalla, el tema ya empezó en el cine hace ya un siglo, vemos por la pantalla cosas que nos las creemos, que las deseamos para nosotros, y resulta que son pura fábula, son mentiras. Es decir, y no calculamos nunca que hay un proceso que se genera en el momento que no conseguimos aquello que realmente anhelamos, que acaba precisamente con nuestra propia existencia. Acabamos somatizando enfermedades, una frustración, y en el mundo este sistema económico basado en un egoísmo exacerbado, el capitalismo, que dice que reparte riqueza, es cierto, pero se queda con la mejor parte. También y el coste que paga, por ejemplo, la clase asalariada, la humanidad en conjunto, es tremendo. La infinidad de enfermedades que hemos desarrollado trabajando. Pero resulta que parece ser es el precio que hay que pagar para expandir la conciencia. Sí, adelante, Martina. Sí, solo agregar que cuando hablamos también del deseo, recordar que hay energías ambientales, cúmulos de energía que llamamos egregores, que estimulan también al campo emocional, por lo cual ese deseo se agranda. Y si por un instante observamos nuestros propios deseos, porque todos tenemos deseos, podemos ver que ese deseo trae como respuesta una emoción, y a su vez la emoción fluye de un movimiento también del cuerpo físico. Si lográsemos realizar esa separación de la mente y del deseo,
el equilibrio de los cuerpos podría ir realizándose en forma armónica. Saldríamos un poco del conflicto que se genera entre la mente y entre el deseo y las consecuencias que trae al cuerpo físico, como bien está señalando Jesús. Por lo tanto, es algo muy práctico y si no lo vemos desde el punto de vista esotérico, que es lo que estamos tratando de brindar aquí, veámoslo desde el punto de vista de una vida más aquietada, más tranquila, de poder vivir una vida consciente, de poder observarnos qué es lo que nos sucede. Y así bueno, vamos avanzando en todo este camino del aspirante al discípulo, y el discípulo parece que también tiene deseos, Dani. Acá la placa que está puesta ahora, la imagen, dice: el deseo es un saco sin fondo. Sí. Cuando más deseas, más quieres, ¿no? Y Vicente habla, también lo explica en la conferencia de donde sacamos esta frase, explica que cuántas cosas cada vez más quiere el hombre, ¿no? Y recién José María hacía una broma, un chiste en el chat, y utilizaba la palabra afano, ¿no? Que acá en Argentina es el lunfardo y quiere decir robar, ¿no? Y claro, el deseo sin fondo de algunos políticos los lleva a robar y tener cada vez más millones y millones y millones, si no los descubren y los mandan a la cárcel, como está empezando a ocurrir, porque es un saco sin fondo esa ambición de dinero y de cosas materiales, ¿no? Ahora, bueno, se nos va acabando el tiempo del primer bloque, pero yo quería contarles algo que leí en Krishnamurti, ¿no? Con el deseo, el deseo podríamos decir sexual por el sexo opuesto, que ese es un tema que alguna vez nos animaremos a tratar. Y Krishnamurti decía, yo veo venir, estaba con el público, ¿no? Dice, yo veo venir una mujer linda, agraciada, bella, y yo la miro pasar y digo, con una visión estética, dice Krishnamurti, qué linda mujer. Pasó y me olvidé. Y dice, en cambio ustedes la ven pasar y entran a pensar cosas, qué lindo sería con esa mujer, que esto, que lo otro. Acá se ríen mis compañeros, pero funciona así, tanto para el hombre como para la mujer. Es decir, es la mente, viene la mujer, ¿no? Que es linda, surge un pequeño deseo, y la mente después empieza a generar imágenes de qué podría hacer esa persona para satisfacer ese deseo, ¿no? Qué sé yo, tal vez son deseos inconsumados porque las posibilidades prácticas no se dan, pero estuvo dentro nuestro ese deseo estimulado por la mente, ¿no? Qué lindo sería hacer como Krishnamurti, ver a las personas como almas encarnadas, ya sean femeninas o masculinas, y ver tantas cosas que las vemos como emociones, pero no las estimulamos con la mente y no entramos en el conflicto, ¿no? De estar en la situación kama manásica. Por eso este asunto de separar el kama del manas, es decir, la mente de la emoción, es algo muy práctico que si nosotros a través de la atención, como dijo uno de los textos que leímos, a través de la atención podremos observar lo que pasa, nosotros nos vamos a liberar de esa tensión kama-manásica, nos vamos a liberar de mucho karma y vamos a poder entrar en zonas de experimentación espiritual, por decirlo así, que todavía no hemos entrado. Entonces es una cosa práctica y por algo Vicente lo pone esa frase con los términos orientales, disociar kama de manas, y nos llamó la atención y bueno, traemos esto, ¿no? ¿Quieren decir algo más o pasamos a algunas noticias? Pasamos a las noticias. Sí, vamos a unas noticias, Dani. Adelante. Me toca a mí, ¿no? La noticia del novilunio de Libra. Le toca a usted, sí. Sí, bueno, los invitamos a participar en la meditación del novilunio de Libra, que se va a realizar el próximo día viernes 20 de octubre a las 8:30 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra, como siempre. Vamos a abordar un tema, no tenemos entrevistado este mes, pero vamos a abordar un tema que podríamos denominar visión de síntesis.
Es decir, vamos a ver qué podemos decir sobre eso, ¿no? Tantas cosas que se nos van juntando, cómo se unen la síntesis y la visión de estas cuestiones espirituales que siempre tratamos. En la luna nueva se pone el énfasis en comprender qué energías fluyen hacia nuestro planeta a través del signo en el cual la luna comienza su camino. En el periodo de luna nueva, nuestras energías, nuestro contacto con el ser con mayúscula, evoca y precipita diferentes estados interiores cuando la intención es impersonal e intensa, uniendo en ese anhelo a miles de almas en el planeta que comprenden el inevitable y ansiado efecto que todo ello producirá. Así que bueno, es una linda oportunidad la del novilunio para reflexionar sobre muchas cosas, sobre todo sobre el servicio de los servidores o sobre temas, y los esperamos a todos, así conversamos y meditamos juntos. Bueno, también hay otra noticia que es que los queremos invitar a ver programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad. Pueden ver desde el canal YouTube del programa o desde la página web de Sabiduría Arcana. En esta web encontrarán un PDF con una lista interactiva de todos los programas de Sirviendo a la Humanidad, que contiene una breve descripción del contenido de cada programa, enlaces de audio y videos. Para encontrar este valioso link es necesario que entren en www.sabiduriaarcana.org y en la columna principal buscan, siempre hay un video de Sirviendo a la Humanidad y unos números, que son los números de los programas, hacen clic en cualquiera de ellos y ya pueden encontrar este link con el listado de todos los programas. Estos programas pueden escucharse también en MP3 desde iVoox, se pueden descargarlos para escuchar en la PC o también por el teléfono, que es lo más actual. Así que los invitamos que descarguen esta lista, que elijan, hay muchísimos temas, y nos envíen sus comentarios, que agradecemos muchísimo. Bueno, Dani, estas son todas las noticias por hoy. El otro día observaba ese PDF y me puse a ver todos los temas que habíamos hablado y realmente no entiendo cómo nos metimos en semejante cuestión, en semejante berenjenal, pero bueno, nosotros no pretendemos tener la posta, la sabiduría de todos los temas resueltos, lo que hacemos es poner los temas sobre la mesa, reflexionar un poco y después seguir investigando cada uno en su casa, en sus relaciones, y bueno, algo se va aprendiendo. Y ahora sí, entonces vamos a una pausa musical, no se vayan, que ya volvemos con el segundo bloque. Para comunicarte con la red Hitji Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar.org.
91.9 Mantra FM. Bien amigos, seguimos después de la pausa con este tema tan interesante del programa 357, Kama Manas. Como hemos leído con anterioridad los textos y las conversaciones entre la mesa de trabajo del equipo de Sirviendo a la Humanidad, el tema Kama Manásico se puede encarar de muchísimas formas. Pero hay que tener en cuenta que hasta que no hayamos tenido una experiencia directa de control del mundo emocional, no quiere decir aniquilación del mundo emocional, son términos diferentes, sino de control y desarrollo de la mente en el sentido que sea la mente la que realmente nos presente la realidad, teniendo en cuenta que llegará un día en nuestra evolución que también dejaremos de lado la mente, pero trabajaremos entonces con la intuición. Ahora nos enfrentamos al gran problema de la dualidad en este plano de la personalidad, el plano donde el deseo y la mente, las emociones y la mente no saben todavía separarse. Hemos de hacer lo posible, y yo me atreveré a decir personalmente que lo imposible, para conseguir esa separación y conseguir poner a cada uno en su lugar. Tenemos unos textos que nos pueden ayudar a entender un poco el tema de la expresión Kama Manásica. Esta expresión que en los primeros tiempos de la sociedad teosófica, ya en el siglo XIX, causó bastante impacto y bastante impresión en todos aquellos que, por ejemplo, recibieron las cartas de los Mahatmas, las cartas de los maestros. Y si habéis podido leer algunos textos de aquella época, veréis que el tema del deseo y el tema de la mente y la separación de antes y la unión de ellos, resulta que es un tema muy recurrente, continuamente sale este problema. Por lo tanto, alguna razón habrá de fondo que en este 150 años después nosotros lo estamos debatiendo esta tarde en el programa de radio. Tenemos un texto muy interesante que pertenece al libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada y dice así: el primero de los grandes efectos registrados por la imposición del ritmo de la determinación espiritual sobre el triple vehículo es el control de la mente, la cual se separa o se independiza del cuerpo astral, con la consecuente disociación de Kama y Manas. La mente se separa del deseo. En tal caso, la mente concreta, aunque todavía discursiva o intelectual, asciende a través del Antakarana o hilo de luz creado por la determinación espiritual del discípulo hacia las regiones abstractas de la mente. Este libro lo pueden descargar de la página sabiduriaarcana.org/libro Magia Organizada Planetaria. Kama en el mundo del deseo, pero Manas se va solo hacia arriba. Se puede ver todo el progreso que ha hecho la personalidad a través del tiempo, mirando los efectos sobre el cuerpo astral, y luego, ascendiendo ya entonces, empieza realmente a crear el Antakarana. Este último procede de Vicente Beltrán Anglada, La eficacia de los grupos espirituales. Y otro texto más dice: y no hablemos de las disciplinas mentales, las primeras fases del Raja Yoga, por ejemplo, en las cuales viene el Kama Manas y tienes que tener una férrea disciplina para disociar Kama de Manas. Es decir, una férrea disciplina para desatar el deseo de la mente. Pues bien, cuando llegamos a la serena expectación es porque se ha producido este milagro. Y si no se ha producido, se va a producir en virtud de esta reorientación asrámica hacia el curso de los acontecimientos, no hacia la conquista de una meta. Y pertenece este texto a la conferencia de Don Vicente llamada Las etapas de aspirante a discípulo. Pues creo que tenemos otro texto, ¿no?
Así es. Pues verás, vamos a ver si damos con él. Dice así: viene ahora aquella fase dentro de la evolución humana definida ocultamente como kama-manásica, la del impulso astral operando sobre la mente de los seres humanos. La mente reconoce el mal y tiene una vaga idea del bien. Esta fase se caracteriza por el apego emocional a las cosas, pero inducido a veces por las propias impresiones mentales. Podemos afirmar, vistas las condiciones reinantes gravitando sobre los ambientes sociales de la humanidad de aquella época kama-manásica, se trata ahora de la forma psíquica de la pasión humana, reflejada en los éteres planetarios e influyendo poderosamente a las mentes y a los vehículos astrales y etéricos de los seres humanos. Pasión astral que constituye una de las principales características del guardián del umbral. Opera muy potentemente todavía sobre el ambiente social de nuestros días, creando zonas muy conflictivas en las mentes y corazones de los seres humanos. Bueno, pues hasta aquí este otro extracto también tomado de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada. Bien, amigos, como hemos podido ver, hemos hecho 3 presentaciones de los textos de Vicente Beltrán y es curioso cómo se habla de una primera etapa en la que se intenta desarrollar la conciencia, porque si no, realmente uno no acaba de levantar cabeza como os hablamos últimamente. Cuando uno empieza a meditar, uno empieza a practicar el Raja Yoga, Vicente alude a la severa disciplina que era necesario tener para controlar las emociones. Vicente nos estuvo preparando durante todo su ministerio público, todo su discipulado, para que entendiéramos algo muy curioso. No se trataba tanto de refrenar los deseos, sino de reconducir los deseos. Es algo que es muy curioso porque se nos enseñó a reprimirnos, no nos enseñó a trabajar con el mundo del deseo, que en el fondo es una energía volitiva, una energía de voluntad, pero abocada a la satisfacción inferior, a la satisfacción del mundo de la forma. Cuando uno practica serenamente la meditación y mantiene una actitud expectante, puede poco a poco reconducir esas energías hacia la mente. Llegará un momento que las va a reconducir ni más ni menos hacia el plano búdico. Y teniendo en cuenta una cosa, a Vicente le debemos que hubiera hecho una presentación clarísima, a mi modo de ver, de este estudiante, de lo que es el acceso al plano búdico, partiendo del propio mundo emocional, no negando la existencia del mundo emocional. Hay un tema que a veces olvidamos, lo hemos tocado, el último texto que ha leído Jesús Iglesias. Bienvenido al programa, Jesús. No me he acordado, no nos hemos acordado de saludarte ni de presentarte, pero como eres muy conocido, me imagino que nuestros queridos oyentes ya se sienten ya perfectamente halagados con tu presencia. Una de las características de la lucha esta kama-manásica es que el ser humano es víctima de un espejismo terrible, el miedo. Ese egregor generado desde los más remotos tiempos de la humanidad, desde la lejana Lemuria, precisamente se sustenta en esa duda intrínseca que es la conciencia kama-manásica. Uno tiene miedo y francamente hay que decir que no sabe a qué tipo de miedo tiene y por qué, pero lo tiene. Y en las sociedades postindustriales, este capitalismo que tenemos últimamente, de servicios, cada vez el miedo está más atenazado, está más arraigado en ciertos aspectos que tienen que ver con aquello que la personalidad quiere, la seguridad, tener una casa, tener dinero, comer, etcétera, etcétera. Parece que a la gente no le preocupe tanto la calidad de la vida, es decir, de una vida espiritual, sosegada, ver belleza, admirar la belleza, sino lo más básico e instintivo. Es curioso el efecto devastador de este egregor. Bien, compañeros, adelante. Bueno, que hable Jesús Iglesias, que recién ha llegado, a ver qué nos puede decir del tema. Bueno, no sé si mucho o poco, pero cierto es verdad que realmente, igual que en los programas anteriores hablábamos de que la mente es una entidad y que el mundo astral es otra entidad, pues es que esto es así y realmente tenemos que ir tratando de observar si esto no es una mera, bueno, pues una mera palabrería, un argumento, una reflexión,
y si a través de la atenta observación pues podemos entender más allá de lo que son las mismas palabras. Es decir, al final es la propia experiencia la que nos va a ir llevando a darnos cuenta si, como por ejemplo en el terreno de lo psicológico, como antes nos decía Marcela, si no queremos hacer de esto una cuestión espiritual, de mucha investigación, si solamente fuera porque fuésemos algo inteligentes, nos daríamos cuenta de que nuestra vida está sometida a un sufrimiento excesivo porque nos hemos preocupado mentalmente de cosas que nunca han llegado luego a suceder, o porque realmente queremos, o sea, eso en el mundo mental, el discurso mental de Manas alocado, ¿no? Que, como decía Jesús, si esto lo ligas al miedo, a la necesidad de sobrevivir porque no sabes realmente ni quién eres, pues tenemos conflicto seguro. Y tenemos conflicto seguro y sufrimiento si realmente pues no nos damos cuenta de que ese mundo de deseos, cuanto más lo tenemos, pues más sufrimos. Y realmente es que en la experiencia de todos nosotros seguro que tenemos infinitas experiencias en las que podemos decir, bueno, he parado, he quitado la mente, he quitado el cuerpo emocional, he dejado de desear. Y sobre todo cuando realmente uno profundiza a través de la serena expectación y del Agni Yoga, y cuando uno realmente sintoniza con algo más elevado, uno se da cuenta de que ya no tiene que hacer esfuerzos por no desear. Y claro, o por no enfocar la mente en esos deseos, porque claro, está todo muy relacionado. Cuando nosotros vivimos la serena expectación y estamos en el presente, en el aquí y en el ahora, y estamos en esa actitud de hágase en mí según tu voluntad, pues uno ya no desea, realmente vive en una voluntad superior y deja de sufrir. No importa si al final, como decía Vicente Beltrán, pues se vive un mundo de inseguridades, porque realmente las inseguridades en el reino de lo espiritual es vivir en una plena libertad, por otro lado. De modo que, bueno, ahí está mi primera reflexión. Acá Ana en el chat dice, para desaparecer el miedo es preciso eliminar el juicio. Y sí, cuando hay juicios, ya sea que sea una emoción positiva, por decirlo así, alegría o felicidad o regocijo, nosotros hacemos el juicio de que permanezcamos siempre en ese estado, es decir, estamos aplaudiendo, estamos impulsando que eso sea así. O cuando viene el miedo, como es en el caso que decía Ana, uno rechazamos el miedo, nos pone nervioso tener miedo, salimos disparando para el otro lado, y eso también es un juicio. En cambio, cuando no hay juicios, cuando solo hay atención plena a las emociones, sin juicio, nosotros dejamos que las emociones transiten, ¿no? Estén todo el tiempo que quieran con nosotros. Pero cuando no les prestamos atención, ni las rechazamos, ni las aplaudimos y las queremos con nosotros, estar siempre ahí, ¿qué pasa? Poco a poco va desapareciendo la emoción y desapareció. Es decir, cuando no hay juicio, ¿no? Entonces, ese no haber juicio creo que bien puede ser lo que estamos hablando, ¿no? Que separamos cama de manas, el intelecto de la emoción. Y es muy práctico esto. Y lo que decía antes Jesús Arcano, esto comprendido por muchas personas puede hacer que cambie la humanidad y las sociedades, ¿no? Tanto que queremos que cambien. Cambian nosotros. Si nosotros cambiamos en este aspecto, va a cambiar la sociedad. Claro. Diría que también es darse cuenta de este proceso del deseo y de la mente y qué nos pasa con eso. Llega un momento que nos damos cuenta de la influencia de la mente sobre el deseo y a través, quiero incorporar otro elemento, ¿no? Que está muy relacionado y es a través del silencio, ¿no? Del silencio profundo de la emoción y de la mente, que se logra ver esa relación como que están concatenados y eso es como que se disuelve esa cadena que los une. Entonces el papel nuestro es a través de una observación profunda. Lo interesante, ¿no? Que don Vicente Beltrán Anglada nos acerca es ese poder de la atención y el poder de la serena expectación. Si eso va siendo un movimiento natural en nuestro ser,
Entonces, poco a poco, a través de ese darse cuenta de esa atención, podremos ir disociando kama de manas. Creo que es un proceso muy natural y que esas disciplinas, ¿no?, que se van forjando a través del Raja Yoga que nos mencionaba Jesús al principio, luego se va a ir abriendo, ¿no?, la conciencia y penetrando en planos superiores. De ahí que todo este trabajo, además, que sea para sufrir menos, como decía Jesús también, por un tema psicológico, también nos ayuda a ser mejores servidores, que, bueno, que eso es como el norte, ¿no?, de la vida del discípulo, la purificación de sus cuerpos y la realización del servicio que les corresponde. Podríamos lanzar una consigna, ¿no? A ver. Pare de sufrir, viva en la atención y serena expectación. Viva aquí ahora. Exactamente, sería un remedio muy bueno, porque si intelectualizamos el tema, nos podemos perder precisamente con los juicios previos, falsos por supuesto, porque no tenemos la verdadera capacidad, no tenemos todavía una mente que trascienda las palabras y que pueda realmente averiguar cuál es el origen de cada palabra y lo que puede significar. Solamente nos hemos quedado con la impresión que nos causa estos términos. Generalmente depende del bagaje cultural y de las experiencias de cada uno, la impresión va a ir en un sentido o en otro, pero siempre va a ser una impresión dual. Por lo tanto, no estamos todavía en condiciones de poder trascender estos términos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Vivir de manera equilibrada. Vivir siempre de manera equilibrada. Todavía estamos bajo el sol de Libra por unos días, el lunes ya empezaremos en el signo de Escorpio, pero esta energía del equilibrio nos dice perfectamente que entre los dos extremos hay una virtud, y esa virtud es reconocer abiertamente que tenemos esta conciencia kama manásica y que cada día intentamos manifestar más, separar las dos. Manifestar más el aspecto manásico y dejar de lado el aspecto cámico, porque el aspecto cámico no nos lleva a ninguna parte, y eso ya a estas alturas de la evolución creo que todos los que nos siguen por la radio, los que escucharán después los programas en diferido, ya lo tienen bastante asumido. En el chat Juanis dice: alguna vez escuché que la mente está fuera del cerebro, es como el aura. ¿Qué es la mente? ¿Es así? Bueno, lo que pasa es que el cerebro se dice que es como una radio, ¿no? El cerebro es como una radio y tiene una contextura física en el cuerpo físico. Y la mente es como que está es invisible y está en la frecuencia mental, del plano mental. Entonces, lo que la mente piensa, los pensamientos que produce la mente, son captados por el cerebro. Y ahí uno los puede verbalizar, es decir, que trabajan en conjunto, mente y cerebro, y a veces se confunden. Y cuando alguien dice que la mente y el cerebro son cosas distintas, sí, son cosas distintas, pero trabajan juntos, ¿no? Y recomendamos ¿Qué nos puede decir, Iglesia? Dani, quería recomendar ver los programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad, donde tratamos este tema de la mente. Sí, ahí va. ¿Me preguntabas antes, Dani, algo en particular o...? No, como llegaste último, que queremos disfrutarte y... Vale. ¿Cómo lo ves prácticamente? ¿Cómo lo ves prácticamente? Mira, yo veo, esto? Verás tú, en lo práctico, o sea, si hago una retrospectiva por mi, en fin, estos últimos años mozos, ¿no?, en los que he vivido, ya no soy tan mozo, pero es verdad que cuando uno tiene la aspiración espiritual de querer mejorar, cuidado que eso es un deseo, y queremos ser mejores y queremos cambiarlo todo eso es deseo. El propio aspirante espiritual se tiene que dar en un momento cuenta de que ese deseo no es él, que como decía Marcela, existe toda una serie de ambientes y de egregores que no son sino energías determinadas, y podemos estar metidos en un ambiente de chicos buenos o chicos y chicas buenos que queremos mejorar, y ese ambiente también opera sobre nosotros. De modo que al final todo yo creo que es muy sencillo,
porque se nos ha explicado, la cuestión es que lo que se nos ha explicado de tantas maneras y de tantas formas, pero al final hay palabras muy claves como la atención, la serena expectación. Cuando de alguna manera practicamos eso y lo ponemos en fin, lo hacemos vida, nos damos cuenta que esto tiene un resultado infalible y que de alguna manera efectivamente uno deja de desear cosas y decía, y bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué he estado toda mi vida deseando tantas cosas? Es decir, uno en su propia vida se da cuenta de que las cosas no tienen un porqué, es decir, estamos como sometidos a una serie de influencias externas que son nuestros grilletes y podemos liberarnos de ellos simplemente dándonos cuenta de que tenemos grilletes, pero hay que ver el grillete, hay que mirarlo. Y el hecho de mirarlo de manera sencilla y de manera, pues por todos lados, decir, pues mira, esta bola pesa mucho y cuando me muevo para acá es que, no, es que ni puedo andar. Bueno, pues entonces la cuestión es que ese mirar, que es un mirar de la atención, nos focaliza en el centro de la mente y eso, y el centro de la mente al final, esa atención, acaba por hacer aparecer una voluntad que es una voluntad mayor, es decir, los planos superiores, el búdico, se va manifestando, se va expresando y nos va haciendo invitaciones, de manera que este mirar, pues que tenemos que seguir en esa atención y en ese mirar y en ese diálogo con esas intuiciones que la vida nos está poniendo para que, como lecciones para que las reconozcamos. Entonces, esto es un juego sencillo, es el juego simplemente de ser humilde y de mirar. Entonces, es decir, desde esa humildad y desde ese afán investigador, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, tratar de explorar y sin saberlo todo, pues a ver qué es lo que pasa, pues uno acaba pues, por darse cuenta de que a veces habla y no son sus palabras, o a veces siente y no es una mera emoción, y a veces tiene una voluntad que realmente no es ni siquiera su voluntad, que no es una voluntad condicionada, sino que uno está en la disponibilidad de que se haga en uno pues lo que tenga que ser. De modo que al final todo es muy sencillo, todo volvemos otra vez siempre a la atención, porque esa atención es el verdadero bisturí que disecciona, en este caso cama, manas, o lo que haga falta. La verdad es que el tema da para muchísimo. Parecía una cosa como un asunto ya tratado, como muy conocido, pero en el fondo cuando se analiza un poco y se mira con un poquito de perspectiva en nuestra propia existencia de esta encarnación, nos damos cuenta que hemos estado oscilando y seguimos oscilando entre estas dos polaridades, la cámica y la manásica. Y a ver si tenemos un día valor, ya sea a través de la práctica del silencio, de poder separar definitivamente y sobre todo, que llegue pronto el día en el cual podamos trascender esta conciencia tan dual y tan manifiesta. Cuando empezamos a hablar de las emociones, aparecieron algunos que decían, bueno, pero las emociones son cosas trascendidas. Después nos dimos cuenta que no eran tan trascendidas. Y lo del kama manásico, cada uno si se mira humildemente, como dijo recién Jesús, a lo mejor encuentra que tenemos residuos kama manásicos. Y bueno, lo importante no es que seamos inferiores, lo importante es que lo veamos, nos demos cuenta y lo tratemos, lo analicemos y bueno, después vendrá la superación, ¿no? Sí, decía Vicente que podemos estar en una jaula de oro, pero seguimos estando en una jaula, ¿no? Y también decía que podemos estar atados a una cuerda y creer que somos libres, pero porque la cuerda mida 100 metros no somos libres, es que tenemos solo un radio de acción de 100 metros, ¿no? Pero seguimos siendo... Eso lo decía Vicente, claro, y es verdad, es que tiene toda la razón. O sea que ese mirar nos hará por fin darnos cuenta de cuál es nuestra cadena o grillete kama manásico. O sea que hay que mirar, hay que investigar con nosotros mismos y tomarlo con el sentido del humor, no ser tan serio, ¿no? Ni tan circunspecto. Efectivamente. Es que esa seriedad es parte del grillete, eso pesa mucho, eso es hay mucha gravedad en la seriedad. Bueno. Bien.
Pasamos al espacio de los ángeles. Pues Ok. fantástico, pues ese me toca a mí, que además me gusta mucho. Bueno, no, sí, es verdad, porque realmente es que, aunque digamos un poco siempre lo mismo, yo quiero decir siempre que esto es como una gotita de lluvia muy fina, y que va calando y que va haciendo permeables nuestros terrenos más duros y más sólidos, y realmente pues bueno, el hecho de aproximarnos a este mundo débico y angélico que nos ha presentado Vicente Beltrán Anglada, pues es una oportunidad extraordinaria para que nosotros penetremos en los mundos sutiles, que nosotros en nuestra intención también sea esa pequeña gotita, ¿no? De manera que bueno, acabemos por conocer a los moradores que conforman nuestros cuerpos y que conforman todo. Y porque eso al final efectivamente acaba en que nosotros comprendamos la fraternidad universal que existe entre todos los planos, entre todos los estados de conciencia, entre todos los que habitamos cada uno de esos planos. Y esto es parte de esa sintonía con el mundo de los ángeles, y este espacio, pues, en fin, nos invita a ello. Adelante, Jesús, con él. Venga. Gracias, Jesús, perdón por el rollo que he metido. Bueno, pues vamos a ver, hoy vamos a tener en el espacio de los ángeles formas de pensamiento relacionadas con los impulsos emocionales que proviene del libro Estructuración Débica de las Formas, de nuestro amado Vicente Beltrán Anglada. Adelante. Actualmente pueden ser detectados un muy elevado índice de formas kamamanásicas, es decir, formas de pensamiento relacionadas con los impulsos emocionales o técnicamente descrito con los potentes estímulos del deseo. Tales formas son visibles en los más bajos subplanos del plano mental. Constituyen desde el ángulo esotérico potentes núcleos de poder magnético, egregores de todas formas y vibraciones que condicionan el modo de pensar de la gran masa de los seres humanos. En los niveles intermedios del plano mental, en donde empieza a ser efectiva la labor de los aspirantes espirituales del mundo, las formas tienden a disociarse del deseo y empiezan a cumplir una misión realmente importante desde el lado oculto, con plena independencia de los factores emocionales que condicionan el modo de pensar de la humanidad corriente. Estas formas de pensamiento son más sutiles y tienden a agruparse en ciertas definidas zonas del tercer y cuarto nivel del plano mental, constituyendo vértices de energía positiva que lenta, aunque persistentemente, va introduciéndose en la mente de todos aquellos seres humanos cuya lucha en el plano astral empieza a tener un significado realmente espiritual y guía gran parte de sus actitudes y actividades frente a la vida organizada de la sociedad. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración Débica de las Formas, página 87. Mantra FM 91.9. Vamos a meditar, así que le solicitamos silencio en el chat y realicemos una profunda inspiración para agitar el fuego siempre presente en nuestro corazón. Elevemos
hacia lo alto de la cabeza y desde allí la quietud impregna todas nuestras tensiones. Estas tensiones van desapareciendo, va surgiendo la paz e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el planeta. Visualizamos, Sí, adelante. visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo, al aparecer públicamente. Entonamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Emitimos una vez la palabra sagrada. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos 3 veces la palabra sagrada. Gracias Jesús por guiarnos en esta meditación. Queremos invitarlos y recordarles que este viernes estaremos juntos y unidos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que dejen su mensaje si es que están participando. La información está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. ¿Nos despedimos, Dani? Y pueden solicitar ahí mismo en Sabiduría Arcana, al lado de la imagen, está el link para entrar en el formulario para solicitar las tarjetas gratuitas de la gran invocación. Tanto que insistimos con la gran invocación, no casi que somos pesados, pero yo creo que nos ayuda a separar cama de manas. Y si no lo logramos, bueno, buscaremos la espada del cumplimiento y ¡zas! Separamos de una vez por todas. Bueno, fue una broma, no sé si muy efectiva. Nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina y un gran placer de haber estado con ustedes. Un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Chao.